buenas noches. La clase de hoy vamos a tratar sobre la norma ISO 19011-2018, ¿sí? Que se refiere a directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Bien, la norma ISO 19011 sirve de guía para la gestión de programas de auditoría, su planificación y ejecución, junto con las competencias y la evaluación del equipo auditor, ¿sí? Esta norma internacional, como mencionamos, es para auditar los sistemas de gestión, ¿sí? No establece ningún tipo de requisito como otros documentos normativos, sino que sirve de guía para la gestión de programas de auditoría, que incluye principios, la gestión del programa, la realización de auditoría, las competencias y la evaluación de auditores, ¿sí? Esto es todo lo que esta norma ISO 9000 incluye, ¿sí? Los principios, la gestión del programa, todo lo referente a los programas de auditoría. Bien, la ISO 19011-2018 nos proporciona orientación para todos los tamaños y tipos de organizaciones, ¿sí? Y auditorías de distintos alcances y escalas, incluyendo aquellas realizadas por equipos de auditoría grandes, que son típicos para organizaciones grandes, y aquellas realizadas por auditores individuales, que puede ser para organizaciones grandes o pequeñas. Esta orientación debería adaptarse según sea apropiado al alcance, la complejidad y la escala del programa de auditoría. En esta norma existe un mayor enfoque en el contexto de la organización y el pensamiento basado en riesgos como principales enfoques en las auditorías de sistemas de gestión. Lo que se propone incluir en esta norma del 2018 es un nuevo principio de auditoría denominado enfoque basado en riesgos, es decir, un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades, ¿sí? También la idea es promover que las organizaciones orienten su gestión en aquellos factores de vital importancia para la mejora de su desempeño. Desde el punto de vista, el ejercicio de auditoría se convierte en los ojos que detectan aquellas cuestiones relevantes del entorno, ¿sí? Que puede ser un entorno interno como externo, y que en muchas ocasiones están ahí, ¿sí? Pero el problema es que las organizaciones no las abordan, a pesar de que estos pueden estar afectando el logro de los resultados esperados. Entonces es importante saber que la auditoría, como aquí se menciona, son los ojos para detectar las cuestiones relevantes, los daños que se puedan estar causando, los problemas, ¿sí? Es de vital importancia que la alta dirección, sí, ya sabemos lo que es la alta dirección, son los directivos de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, ¿sí? La alta dirección de las organizaciones tome conciencia de la relevancia que tiene la auditoría como una herramienta de gestión, y que use los resultados de estas auditorías como información valiosa para conocer muy bien lo que está pasando en nuestro entorno. De esta manera podrán los altos directivos tener la capacidad de priorizar y actuar, ¿sí? No solo mitigar aquellos riesgos que puedan afectar los resultados organizacionales, sino también nos va a permitir identificar y aprovechar las oportunidades que nos brinda el entorno, con el fin de mejorar el desempeño y así lograr el crecimiento y sostenibilidad de nuestra organización, ¿sí? Es importante aquí el considerar para qué o por qué es necesaria la norma ISO 19011. Es importante o es necesaria para conseguir los mejores resultados de nuestro sistema de gestión y asegurar la mejora continua. Entonces, para lograr esto es necesario realizar auditorías, ¿sí? Según lo establecido en la ISO 19011. Esta norma nos da directrices para los sistemas de gestión, ofreciendo un enfoque uniforme y armonizado que permite una auditoría eficaz en múltiples sistemas al mismo tiempo. Esta norma ISO 19011-2018 se actualizó para asegurar que se siguiesen proporcionando directrices efectivas para poder
abordar los cambios en el mercado, la evolución de las tecnologías y sobre todo nuevos estándares que hayan sido publicados o revisados recientemente. Esta norma nos va a guiar a la hora de realizar auditorías a cualquier sistema de gestión, ¿sí? Como habíamos mencionado, incluyendo principios de auditoría, la gestión del programa de auditoría y la realización de auditorías. Al mismo tiempo, también examina la capacidad que van a tener o que tienen las personas relacionadas con el proceso de auditoría. ¿Cuáles son los cambios principales con respecto a la ISO 19011-2018 versus la ISO 19011-2011? Esta tiene una ampliación de la información para la orientación sobre la gestión de un programa de auditoría. ¿Qué incluye esta información? Esta información va a incluir los riesgos de un programa de auditoría, quiénes van a ser el responsable o los responsables que van a realizar la auditoría y que tendrán que identificar los riesgos y oportunidades del sistema para poderlos presentar a la empresa a la cual yo estoy auditando. Sí, yo soy auditor y estoy auditando a tal o cual empresa. ¿Sí? Con esto vamos a conseguir que los riesgos se puedan tratar de forma adecuada sin que perjudiquen los objetivos de la empresa. ¿Sí? Es importante esto, el tratar o conseguir que estos riesgos sean tratados, pero que no podamos o no vayamos a perjudicar los objetivos de nuestra institución, de nuestra unidad médica. Se añade un enfoque basado en riesgos para estos principios de auditoría. ¿Para qué? Para buscar influenciar en la planificación, en la conducción y en la presentación de informes que garanticen que las auditorías se enfocan en cuestiones relevantes para la empresa que se va a auditar. Sí, esto es importante, cuestiones relevantes. Además, vamos nosotros a buscar una ampliación de la orientación para realizar una auditoría, específicamente la parte sobre su planificación. El responsable del equipo auditor debe considerar los riesgos derivados de las actividades de auditoría en los procesos del auditado. Debe realizar una planificación, pues con esto se llevará a cabo una auditoría eficiente, ¿sí? Es decir, un cronograma de lo que vamos a realizar. ¿Cuál es la estructura de la norma ISO 19011-2018? Esta va a tener la introducción, va a tener el alcance, va a tener referencias normativas, términos y definiciones, principios de auditoría, administrar un programa de auditoría, realizar una auditoría o la realización de una auditoría y la competencia y evaluación de auditores. ¿Sí? Esta es la estructura de la norma ISO 19011-2018, la cual nosotros debemos cumplir para poder calificar para esta normativa internacional. En lo que se refiere al alcance, este documento, esta normativa nos brinda orientación para los sistemas de gestión de auditoría, incluidos los principios de auditoría, como habíamos mencionado, cómo gestionar un programa de auditoría y realizar auditorías del sistema de gestión, y también la orientación sobre la evaluación de la competencia de las personas involucradas en el proceso de auditoría. ¿Sí? ¿Cuál es la competencia o la capacitación, la capacidad que tienen nuestros auditores o los auditores del equipo? Estas actividades incluyen al individuo o individuos que administran el programa de auditoría, los auditores y los equipos de auditoría. Es aplicable a todas las organizaciones que necesitan planificar y llevar a cabo auditorías internas o externas de los sistemas de gestión o a su vez administrar un programa de auditoría. ¿Sí? Esto es lo que se define en el alcance de la normativa. Dentro de los términos y definiciones tenemos lo que son las auditorías internas, por ejemplo, que son denominadas en algunos casos auditorías de primera parte. Estas se realizan en nombre de la propia organización para la revisión por la dirección y con otros fines internos, por ejemplo, para confirmar la efectividad del sistema de gestión o para obtener información para la mejora del sistema de gestión. ¿Sí? La próxima clase vamos a hablar sobre qué son estos sistemas de gestión. Las auditorías internas pueden constituir la base para la autodeclaración de conformidad de una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar el auditor libre de responsabilidad de la actividad que se audita o libre de prejuicios o conflictos de intereses. ¿Sí?
En cambio, las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes o por otras personas, ¿sí? En el nombre de la organización. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la certificación, ¿sí? Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas, por ejemplo, calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional, esto se llama auditoría combinada. Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado, se denomina auditoría conjunta, ¿sí? Entonces, estos términos son importantes tenerles claro. ¿Cuándo es o a qué se refiere una auditoría interna y una auditoría externa? ¿Y cuándo es una auditoría combinada y una auditoría conjunta? Perfecto. Una auditoría realizada efectivamente, esto es importante tener claro, debe proporcionarnos en primer lugar información real sobre la cual nosotros podamos o pueda basarse las decisiones de la alta dirección. Nos debe también eliminar ideas preconcebidas e información sesgada y nos debe promover la comunicación entre diferentes niveles dentro de nuestra organización. Ahora, ¿cuáles van a ser los requisitos fundamentales para una auditoría efectiva? Debe haber en primer lugar, como mencionamos, apoyo de la dirección. Debe haber auditores entrenados, personal capacitado. Debe haber independencia de los auditores, ya vamos a ver a qué se refiere esto. Debe haber acceso a la documentación, acceso a todos los niveles gerenciales y un procedimiento de auditoría definido. ¿Sí? ¿Qué vamos a auditar? Ahora, es significativo hacer referencia a que la norma ISO 19011-2018 no establece ningún tipo de referencias normativas, sino que sirve de guía para la gestión del programa de auditorías, así como para la planeación y realización de las mismas, junto con las competencias y evaluación del equipo auditor. Esta norma se divide en 4 capítulos principales que son, ¿sí? El principio de auditoría, administrar un programa de auditoría, la realización de una auditoría y la competencia y evaluación de los auditores. Dentro de los principios de auditoría, ¿sí? La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos deben hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual nuestra organización puede actuar con el fin de mejorar su desempeño. La adhesión a estos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, que permitan a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares, ¿sí? Dentro de los principios tenemos la integridad. Este es un fundamento del profesionalismo, es decir, los auditores y la persona que maneja el programa de auditoría deben llevar a cabo su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Deben observar y cumplir con todos los requisitos legales aplicables, deben demostrar su competencia durante el desarrollo del trabajo, deben llevar a cabo su trabajo de manera imparcial, es decir, deben ser justos e imparciales en todos los negocios, en todos los aspectos que nosotros estamos auditando, ¿sí? Y debe ser sensible a cualquier influencia ejercida sobre su juicio durante el curso de una auditoría. Otro principio es la presentación ecuánime, ¿sí? Es la obligación de reportar con veracidad y exactitud los hallazgos, las conclusiones y los informes de la auditoría, ¿sí? Esto debe ser, como decimos, con veracidad. Se debe también informar los obstáculos significativos que nosotros encontramos durante la auditoría, ¿sí? Y las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado, ¿sí? Esto debe ser presentado. La comunicación debe ser sincera, debe ser exacta, debe ser clara y debe ser completa. Ahora, otro principio es el debido cuidado profesional. Esto se refiere a la aplicación de diligencia y juicio al auditar, es decir, los auditores deberían proceder con el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Doctora Nancy, buenas noches, ¿me escucha?
Doctora Nancy, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ¿me escucha, doctora? Doctora, ¿me confirma si me escucha? Bueno, estábamos comentando sobre los principios que debe tener la auditoría. Sí, la norma ISO 19011-2018 nos da las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Sí, entonces esta norma nos va a servir, como decimos, para guía de los programas de auditoría, la planificación, la ejecución, las competencias y la evaluación del equipo auditor. Nos va a proporcionar orientación para todo tipo de organización, para el tamaño de la organización, ¿sí? No importa si es grande o es pequeña, ¿sí? Estas orientaciones que nos da la norma ISO 19011 se va a adaptar según el alcance, la complejidad y la escala del programa de auditoría que tengamos. Hablábamos que es importante esta normativa para nosotros conseguir mejores resultados de nuestro sistema de gestión y asegurar la mejora continua que nosotros vamos a realizar a las auditorías. Eh, pues hablábamos también que esta normativa tiene nos brinda, como decíamos, orientación sobre los sistemas de gestión de auditoría. Hablábamos sobre lo que se refiere a auditorías internas y auditorías externas. Las auditorías internas o auditorías de primera parte se realizan por o en nombre de la propia organización para la revisión por la dirección y con otros fines internos. Por ejemplo, puede ser para confirmar la efectividad de nuestro sistema de gestión o para obtener información para la mejora del sistema de gestión. Y hablamos también de auditorías externas que pueden ser auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte, estas se llevan a cabo por partes, como su nombre lo dice, que tienen un interés en la organización. Doctora, ¿me escucha? Porque le estaba dando un pequeño resumen de la clase. Las auditorías externas, que son de segunda y tercera parte, estas se llevan a cabo, como decimos, por partes que tienen interés en la organización, como los clientes o por otras personas en su nombre, las de segunda parte. Y las de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, ¿sí? También hablábamos a lo que se refiere a una auditoría combinada y una auditoría conjunta. Una auditoría combinada cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas, por ejemplo, calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional, y auditoría conjunta cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditante, ¿sí? Entonces estábamos hablando, como le decía, de los principios de auditoría, habíamos hablado de la integridad, la presentación ecuánime, es decir, los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deben ser reflejados con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría. Estábamos hablando del debido cuidado del profesional, es decir, que debemos tener diligencia y juicio al auditar. Sí es importante el tener presente que la tarea que vamos a desempeñar como auditores es una tarea delicada. Hablábamos de la confidencialidad, es decir, la seguridad de la información. Nosotros debemos tener discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de nuestras labores, ¿sí? La información de auditoría no debe ser usada de manera inapropiada, por ejemplo, para ganancia del personal auditor o del cliente de auditoría, nada que vaya a perjudicar los intereses legítimos de la organización, es decir, del auditado, ni tampoco vaya a afectar al auditor. También hablábamos sobre la independencia, la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Sí, esta es la base, la independencia. Los auditores deben ser independientes de la actividad que es auditada mientras esto sea posible, ¿sí? Y deben actuar de tal manera que estén libres de sesgos y conflictos de interés. Para auditorías internas, los auditores deberían ser independientes incluso de los gerentes operativos de las funciones a ser auditadas. Los auditores deben mantener una actitud objetiva a lo largo de todo su proceso.
es importante que también aseguremos que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría estén basados solo en la evidencia de la auditoría, ¿sí? Eh, otro de los principios es el enfoque basado en la evidencia, es decir, el método racional para alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debe ser verificable, ¿sí? Está basada en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo definido o delimitado y con recursos finitos. Se debería aplicar un uso adecuado del muestreo, ya que este está estrechamente relacionado con la confianza que pueden depositarse en las conclusiones de la auditoría. Tenemos un enfoque basado en riesgo, que es lo que nos propone ahora la ISO 19011-2018. Es decir, es un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades. El enfoque basado en el riesgo debería influir sustancialmente en la planificación, en la conducción y en la presentación de informes de auditoría, para nosotros poder asegurar que las auditorías se centren en asuntos que son importantes para el cliente de auditoría y para poder alcanzar los objetivos de nuestro programa de auditoría. Ahora, ¿cómo vamos a administrar un programa de auditoría? Una organización que precise de realizar auditorías debe definir un programa de auditorías que se apoye en la determinación de la efectividad del sistema de gestión del auditado. Este programa puede incorporar la auditoría de uno o más sistemas de gestión, como habíamos dicho, que pueden ser independientes o combinados. El programa debe definir los recursos necesarios para realizarlo de forma efectiva y necesitamos la siguiente información. Los objetivos para el programa de auditoría, cuáles van a ser nuestros objetivos, los riesgos y oportunidades que vayan a estar asociados con nuestro programa de auditoría y qué acciones vamos a realizar para abordarlos, el alcance, es decir, la extensión, los límites de nuestro programa o de cada auditoría dentro del programa de auditoría. Deben tener un cronograma, número, duración, frecuencia de las auditorías. Debemos saber los tipos de auditoría, como decíamos, interna, externa. Debemos también tener la información sobre los criterios de auditoría, los métodos de auditoría que van a ser empleados, los criterios para seleccionar los miembros del equipo de auditoría y la información documentada relevante. La implementación del programa de auditoría debe ser monitoreada y medida de forma continua. Con esto nosotros vamos a asegurar que nuestros objetivos se vayan logrando. El programa de auditoría debe ser revisado en orden. Debemos identificar las necesidades de cambios y las posibles oportunidades de mejora, ¿sí? Esto debe seguir un orden. La dirección debe asegurarse que los objetivos del programa de auditoría se establecen y se asignan a personas competentes para gestionar el programa de auditoría. El alcance de nuestro programa de auditoría debe basarse, es importante nosotros conocer el tamaño y la naturaleza de la empresa que se audita, ¿sí? El tamaño de nuestra institución de salud, la naturaleza, por ejemplo, sería cuestión salud. Debe ofrecerse prioridad a la asignación de los recursos del programa de auditoría para auditar los asuntos que les importen o que sean de interés a las personas que forman parte del sistema de gestión, y se pueden incluir diferentes características clave en la calidad de los productos relativos a la salud y a la seguridad, o por ejemplo aspectos ambientales significativos, ¿sí? Dependiendo de a qué se refiere nuestro programa de auditoría. Ahora, en lo que respecta a la determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría, existen riesgos y oportunidades relacionados con el contexto del auditado que pueden asociarse con un programa de auditoría y pueden afectar el logro de los objetivos. La persona o personas, por ejemplo, que manejan el programa de auditoría deben identificar y presentar, ¿sí?, al cliente de auditoría o al auditado los riesgos y oportunidades que vamos a considerar al desarrollar nuestro programa de auditoría y cuáles serán los requisitos para que pueda esto abordarse adecuadamente. Hay riesgos asociados con diferentes situaciones, por ejemplo, con la planificación.
Dentro de la planificación, por ejemplo, la imposibilidad de establecer objetivos de auditoría relevantes y determinar el alcance, el número, duración, ubicación o cronograma de auditoría, ¿sí? Este puede ser un riesgo. Otro de los riesgos pueden ser los recursos, por ejemplo, dejando tiempo, equipo, capacidad insuficientes para desarrollar nuestro programa de auditoría o realizar la auditoría. Otro de los riesgos puede ser la selección del equipo de auditoría, por ejemplo, la competencia general insuficiente para realizar auditorías de manera efectiva, es decir, en nuestra institución no tenemos las competencias, el personal suficiente capacitado. Otro problema, otro riesgo puede ser la comunicación, por ejemplo, que no exista un canal de comunicación externo, interno, eficaz, es decir, estos sean ineficaces. Otro riesgo puede darse en la implementación, por ejemplo, que existe una coordinación ineficaz de las auditorías dentro de nuestro programa, ¿sí? O no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la seguridad y la confidencialidad de la información. Otro riesgo es el control de la información documentada. Por ejemplo, no ha habido una determinación eficaz de los documentos que van a ser documentados necesarios para la información requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes. Otro riesgo con lo que respecta al control de información documentada puede ser la falta de protección adecuada a nuestros registros de auditoría para demostrar la eficacia de nuestro programa de auditoría. Otro riesgo puede ser lo que respecta a supervisar, revisar y mejorar el programa de auditoría. Por ejemplo, un control ineficaz de la auditoría con los resultados del programa, ¿sí? Otro riesgo, la disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de evidencia para ser muestreada, ¿sí? Estos pueden ser riesgos que se pueden dar en nuestro programa de auditoría, ¿sí? Dentro de la evaluación o la determinación de riesgos. Ahora, las oportunidades. Ya hemos mencionado cuáles son los riesgos. Habíamos hablado que esta norma incorpora riesgos y oportunidades. Las oportunidades para mejorar nuestro programa de auditoría puede incluir permitir múltiples auditorías en una sola visita, por ejemplo. Entonces yo soy el auditor o formo parte del equipo auditor, entonces yo puedo realizar auditorías de diferentes aspectos en una sola visita, ¿sí? Con esto podemos minimizar el tiempo y las distancias, por ejemplo, para cuando el equipo auditor es un equipo externo, ¿sí? Entonces, otra oportunidad puede ser igualar el nivel de competencia del equipo de auditoría con el nivel de competencia necesario para lograr los objetivos de auditoría. Y otra oportunidad, podemos alinear las fechas de auditoría con la disponibilidad del personal clave del auditado, ¿sí? Entonces podemos alinear, coordinar las fechas y en base a eso establecer el cronograma. La implementación del programa de auditoría según la norma ISO 19011 debe seguirse y medirse con el fin de asegurar de que se han alcanzado los objetivos, ¿sí? El programa de auditoría se debe revisar para identificar oportunidades de mejora, ¿sí? ¿En qué vamos a mejorar al yo realizar auditoría a tal o cual proceso? Vamos a establecer los vamos a establecer los objetivos de nuestro programa de auditoría, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi objetivo al yo establecer un programa de auditoría, por ejemplo, al sistema de gestión de la calidad no sé, se me viene de las historias clínicas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser? El llevar un manejo adecuado de las historias clínicas, que las historias clínicas o el llenar adecuadamente las historias, etcétera. Sí, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con historias clínicas. La dirección tiene que asegurarse que el programa de auditoría haya sido implementado de manera eficaz, ¿sí? Nosotros podemos formar parte de equipos de auditoría, pero la dirección de nuestra institución será quien revise el respectivo control para ver si esto se está realizando de forma eficaz. Los objetivos del programa de auditoría, como hablábamos, deben ser coherentes y deben servir de apoyo a la política y a los objetivos del sistema de gestión que nosotros queramos auditar, ¿sí? Entonces es importante primero tener definido qué sistema de gestión vamos a implementar en nuestros establecimientos. La próxima clase les voy a hablar sobre los sistemas de gestión para tener claro, para desarrollar ideas, para poder conocer indicadores, estándares, etc. Los objetivos, ¿qué nomás pueden considerar? ¿Cuáles son las prioridades de la dirección o las prioridades del establecimiento? ¿Cuál es el propósito comercial y de negocio? En nuestro caso, ¿cuál es el propósito de nuestra organización?
organización. Trabajamos en organizaciones de salud, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? El brindar una atención de calidad, por ejemplo, se me ocurre en el servicio de emergencia o en una atención segura en hospitalización. ¿Sí? Entonces yo voy a desarrollar sistemas de gestión en base a mi propósito. Es importante que los objetivos también consideren las características de los procesos, cuáles son los productos, los servicios, los proyectos de mi organización, ¿sí? Cuáles van a ser los requisitos de mi sistema de gestión, cuáles son los requisitos legales, esto es importante también, cuáles son los requisitos legales a los que mi empresa se encuentra comprometida, la necesidad de evaluar, por ejemplo, a proveedores o las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En nuestro caso sabemos que las partes interesadas son nuestros pacientes. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las expectativas de ellos? ¿Sí? El nivel de desempeño del auditado, los riesgos que debe asumir el auditado. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel que ahorita se encuentra la empresa que va a ser auditada? ¿Sí? O sea, ¿cuál es su línea base, su punto de partida? Los riesgos que debe asumir el auditado, los resultados de auditorías previas que pueden haberlas tenido y el nivel de madurez del sistema de gestión que se audita. ¿Sí? Es decir, en qué punto se encuentra mi sistema de gestión, si ya ha sido ejecutado, si está en proceso de revisión, si ya hemos planificado actividades, hemos controlado, etcétera. Todas las fases que lleva un proceso de gestión, un sistema de gestión previo. Por ejemplo, aquí yo he puesto ejemplos de objetivos de un programa de auditoría según esta norma, ¿sí? Uno de un ejemplo de un objetivo puede ser contribuir a la mejora del sistema de gestión y el desempeño, ¿sí? Aquí tendrá que ir del sistema de gestión de tal proceso, ¿sí? Otro objetivo puede ser cumplir todos los requisitos externos, como pueden ser la certificación con una norma de cualquier sistema de gestión, ¿sí? Es decir, yo poder en base a esto, el adquirir una norma internacional, una norma ISO. Otro objetivo puede ser verificar la conformidad de los requisitos contractuales, obtener y mantener la confianza en la capacidad del proveedor, determinar cuál es la eficiencia de mi sistema de gestión, puede ser también evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la política del sistema de gestión que yo he implementado en mi organización y los objetivos generales de la organización, ¿sí? Entonces puede darse una evaluación en respecto a esto. Aquí les he puesto un ejemplo de cómo administrar un programa de auditoría. Hablábamos de establecer los objetivos, determinar y evaluar nuestro programa de auditoría, ¿sí? Establecer nuestro programa de auditoría, implementarlo y monitorear. ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos esto, vamos a tener constantemente la revisión y la mejora. ¿Sí? Esto es parte de un proceso o de un ciclo de mejora que no sé si ya lo deben, supongo lo deben haber revisado, el planificar, el hacer, el controlar y el actuar, ¿sí? Entonces, esto es cómo vamos a llevar a cabo nuestro proceso de auditoría, ¿sí? Si nosotros nos queremos formar como auditores, tenemos que buscar la capacitación y una vez que tengamos esa capacitación, podemos formar parte, por ejemplo, como auditores dentro de nuestra organización, entonces vamos a llevar todos estos pasos o esta secuencia de pasos. Estos pasos deben ser llevados en orden para nosotros poder ejecutar el programa de auditoría al sistema de gestión que nosotros consideremos importante para nuestra empresa. Hablábamos de la realización de una auditoría. Estas actividades deben ser llevadas a cabo según lo que estipula la norma 19.011. Sí, decíamos que deben tener una secuencia. Esta secuencia puede variar o adaptarse a las circunstancias de auditorías específicas, ¿sí? Pero el orden es importante, ¿sí? Este orden es importante porque yo no voy a implementarlo si no he establecido los objetivos, por ejemplo, o no voy a mejorarlo si yo no he monitoreado, si yo no sé qué debo mejorar. Ahora, es importante como uno de los primeros pasos el que el equipo de auditoría realice la reunión de apertura. Con esto nosotros vamos a confirmar el acuerdo de todas las partes, de todos los directivos, por ejemplo, que estén de acuerdo a nuestro plan de auditoría. Vamos a presentar al equipo auditor, vamos a asegurar de que se puedan realizar todas las actividades de auditoría planificadas. Esta reunión
reunión de apertura con la dirección del auditado y en el momento apropiado. Sí, tiene que ser en el momento apropiado, como habíamos dicho, con todos los responsables de los diferentes procesos que se quieren auditar, porque a veces puede que no sea un solo proceso lo que yo quiero ver. Son instituciones grandes, instituciones de, por ejemplo, unidades médicas de segundo, tercer nivel, que tienen varios procesos y procesos grandes. Entonces, estos deben ser, si nosotros consideramos, sometidos a auditoría para mejorarlos. Bueno, durante la reunión obviamente vamos a dar la oportunidad de realizar preguntas. Debe ser coherente el grado de detalle que nosotros vamos a brindar con la familiaridad del auditado. En muchos casos la auditoría interna, por ejemplo, en una empresa que es pequeña, la reunión de apertura puede consistir en comunicar que se va a realizar o se está realizando una auditoría y se explica la naturaleza de la auditoría, ¿sí? Para otras situaciones de auditoría, la norma ISO 19011 nos indica que la reunión debe realizarse de manera formal y se debe mantener, incluso se debe llevar un registro de asistentes. El líder del equipo auditor, esto es importante que nosotros conozcamos, tanto si somos parte de equipos auditores, cuanto nuestras instituciones o donde nosotros laboramos van a formar parte de un proceso de auditoría, ¿sí? Entonces nosotros vamos a saber los pasos, vamos a saber qué nos van a revisar, qué nos van a verificar y nosotros vamos a tener todo listo para poder evitar un mínimo número de observaciones en el caso de que nosotros queramos acreditar, por ejemplo, o conseguir una certificación internacional a nuestra institución. Como hemos hablado en la clase anterior, les hablé de la norma ISO 9001, 2015, ¿sí? Que se refiere justamente a los sistemas de gestión. Entonces, nosotros conocer cuáles son los pasos a seguir para nosotros poder obtener esta certificación y que sabemos que cualquier organización externa la va a poder realizar, por ejemplo, en el caso de que sean auditorías externas. Entonces, hablábamos sobre la reunión que se va a mantener. Siempre todo equipo de auditoría va a tener su líder, el cual va a conducir la reunión y hay que considerar diferentes puntos. Primero, presentar a los participantes, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a realizar una descripción general de las funciones, vamos a conformar los objetivos, los criterios de auditoría, vamos a conformar nuestro plan de auditoría, la fecha, la hora, por ejemplo, nuestro cronograma, es importante que se lleve también el registro de cuándo se realizó la reunión, si va a haber alguna otra reunión intermedia, por ejemplo. Vamos a presentar los métodos que vamos a utilizar para realizar la auditoría. Vamos a presentar los métodos que nosotros vamos a tener para gestionar los riesgos que puedan presentarse. Vamos a confirmar cuáles serán los canales de comunicación entre el equipo auditor y el auditado, ¿sí? Va a ser una comunicación telefónica, una comunicación escrita, una comunicación verbal, ¿sí? Entonces, debemos además confirmar que el auditado va a ser informado todo el progreso de nuestro proceso de auditoría y vamos a confirmar que existan los recursos necesarios para nuestro equipo auditor. Vamos a confirmar que todos los temas que se relacionan con la confidencialidad y la seguridad de la información estén acorde. Vamos a confirmar los diferentes procedimientos para el equipo auditor. Vamos a informar el método de presentación de la información que nosotros queramos brindar sobre los hallazgos de la auditoría. Vamos a informar las condiciones bajo las cuales la auditoría puede darse por terminada. Vamos a dar la información sobre la reunión de cierre. Vamos a dar información sobre cómo vamos a tratar los hallazgos de nuestra auditoría, vamos a presentar métodos que se puedan utilizar y vamos a presentar los métodos para gestionar los riesgos como habíamos mencionado. El líder del equipo de auditoría debe adoptar un enfoque, como habíamos dicho, basado en el riesgo para planificar la auditoría en función de la información en el programa de auditoría y la información documentada proporcionada por el auditado. La planificación de auditoría debe considerar los riesgos de las actividades de auditoría en los procesos del auditado. Sí, vamos a proporcionar la base de acuerdo entre el cliente de auditoría, el equipo de auditoría y el auditado con respecto a la conducta de auditoría. ¿Sí? Vamos también a determinar la cantidad de detalles proporcionados en nuestro plan de auditoría, los cuales deben reflejar el alcance y la complejidad de la auditoría, así como el riesgo que tuviera el no alcanzar los objetivos de la auditoría. Al planificar la auditoría, el líder del equipo auditor debe considerar
la composición del equipo de auditoría y la competencia que tengan, las técnicas de muestreo apropiadas que vamos a utilizar, las oportunidades para mejorar la efectividad y la eficiencia de las actividades de auditoría, los riesgos para lograr los objetivos de auditoría creados por una planificación de auditoría ineficaz, por ejemplo, y los riesgos para el auditado creados al realizar la auditoría. Bien, nosotros vamos a realizar la revisión de la documentación durante la auditoría. Según la norma ISO 19011, la documentación permite por parte del auditor la revisión. ¿Para qué? Para determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría de acuerdo a la documentación disponible, para reunir información para apoyar las actividades de auditoría. Para la revisión, por ejemplo, se puede combinar con otras actividades de auditoría y puede continuar a lo largo de la auditoría, pero siempre y cuando no se perjudique la eficiencia de nuestra auditoría. Si no puede proporcionarse la documentación adecuada dentro del tiempo o dentro del periodo ofrecido en el plan de auditoría, el líder del equipo auditor va a informar al responsable de la gestión del programa de auditoría como al auditado, ¿sí? Que no va a poder cumplir los tiempos, por ejemplo. Dependiendo de los objetivos y el alcance de la auditoría, debe tomarse una decisión sobre si la auditoría debe continuar o se tiene que suspender hasta que se resuelvan los problemas que puedan darse con respecto a la documentación. Es importante, como habíamos mencionado, la comunicación durante la auditoría. ¿A qué se refiere? Durante nuestro proceso de auditoría vamos a realizar acuerdos formales para que exista comunicación dentro del equipo auditor, además con el auditado, con el cliente de la auditoría y con todos los organismos externos que puedan existir, de forma especial cuando los requisitos legales exijan la comunicación obligatoria de los no cumplimientos. Se establece la norma ISO 19011. Según establece, esta normativa, el equipo auditor debe reunirse de forma periódica para intercambiar la información, evaluar el progreso de nuestra auditoría y designar tareas entre los miembros de este equipo según vaya siendo necesario. Durante la auditoría, el líder del equipo auditor debe comunicar de forma periódica todos los procesos de la auditoría y cualquier inquietud que pueda darse del auditado, ¿sí? Las evidencias que han sido recopiladas durante la auditoría, por ejemplo, que sugieran un riesgo inmediato y significativo para el auditado, debemos comunicarlo sin demora tanto al auditado como cuando exista cliente de auditoría. Cuando las evidencias de las auditorías disponibles indican que los objetivos de la misma no se pueden alcanzar por cualquier situación, el líder del equipo auditor va a informar de todos estos motivos al cliente de auditoría para nosotros o para que pueda determinar las acciones apropiadas. Las acciones pueden incluir, por ejemplo, la reconfirmación o la modificación del plan de auditoría, cambios en los objetivos de la auditoría, la interrupción de la auditoría, modificación de los tiempos, por ejemplo, ¿sí? Cualquiera de todas las necesidades que surjan sobre los cambios en el plan de auditoría debe quedar evidenciado. Esto es importante, que nosotros manejemos o registremos como evidencia según las actividades que se revisan y se aprueban, ¿sí? Cuando sea apropiado tanto a la persona responsable como por, eh, como por la gestión del programa de auditoría, ¿sí? Entonces es importante que todo quede evidenciado y quede registrado. Ahora, ¿cuál es la competencia y la evaluación de los auditores? El éxito de la auditoría en cumplir sus objetivos va a depender casi al 100%, se podría decir, de las competencias concretas que reúne el auditor encargado de realizar. La confianza en el proceso de auditoría y la habilidad para alcanzar sus objetivos obedece a la competencia de las personas involucradas en la planeación y realización de las auditorías, incluyendo al equipo auditor y al líder del equipo, ¿sí? Entonces es importante mencionar esto en lo que respecta a la competencia y evaluación de nuestros auditores. Ahora, la competencia, como habíamos dicho, debe ser evaluada mediante el comportamiento personal y la capacidad para aplicar el conocimiento y habilidades obtenidas mediante la educación, la experiencia laboral, la capacitación como auditor, el entrenamiento y experiencia en auditorías. El proceso de competencia y evaluación de auditores
¿Qué busca o qué debemos con esto? Debemos determinar la competencia que tiene el personal de auditoría para cumplir las necesidades de nuestro programa. Debemos establecer los criterios de evaluación. Debemos además seleccionar el método de evaluación apropiado para nuestros auditores y debemos realizar la evaluación, ¿sí? El resultado de este proceso de evaluación va a proporcionar la base para nosotros seleccionar a los miembros del equipo auditor para determinar la necesidad de mejorar la competencia, por ejemplo, alguna capacitación o formación adicional. Nos va a proporcionar la base para una evaluación continua del desempeño de los auditores, y los auditores deben desarrollar, mantener y mejorar su competencia mediante el desarrollo profesional continuo y la participación regular en auditorías. Ahora, ¿cuáles son las competencias y habilidades esenciales de un auditor de calidad? Debe mostrar imparcialidad, sinceridad, honestidad en todo momento del proceso, ¿sí? Es decir, debe cumplir los principios que ya habíamos mencionado. Debe tener discreción total en los asuntos y materias revisadas durante dicho proceso, respetando en todo momento la máxima confidencialidad de la organización. Debe ser una persona comprensible y abierta a aceptar diferentes visiones alternativas, eh, dejando, por ejemplo, la puerta abierta para que se pueda aportar nuevas ideas. Debe mantener cierta distancia y diplomacia en el trato con las diferentes personas con las que va a tratar durante el proceso de la auditoría interna. Debe tener firmeza en las decisiones tomadas en todo momento. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Es que a la hora de redactar, por ejemplo, ya el informe final con la valoración de la auditoría, no debe negociar con la organización la consideración de ciertas no conformidades, ¿sí? Debe ser firme en las decisiones, en los resultados que se hayan visto luego de la auditoría, y debe incluir todo aquello que considera necesario en el informe, a pesar de que esto lleve desacuerdos con la organización auditada por no querer, por ejemplo, aceptar el informe. Sí, pero es importante que nosotros tengamos todas estas competencias y habilidades, firmes en nuestras decisiones, mantener incluso cierta diplomacia o distancia, por ejemplo, cuando se realiza la auditoría interna. Debemos ser personas abiertas a aceptar nuevas ideas, demostrar imparcialidad, la confidencialidad es importante también. Debemos ser una persona muy observadora con capacidad de que los pequeños detalles que se puedan ver no se pasen por alto. Debemos tener capacidad de entender diferentes situaciones, debemos ser una persona versátil en el sentido de que nos podamos amoldar a diferentes entornos y contextos con facilidad. Debemos ser altamente exigentes en cuanto al logro de las metas establecidas en el proceso de auditoría que realicemos, y las conclusiones finales a las que lleve la auditoría deben estar fundamentadas con el análisis oportuno, según las evidencias halladas, la explicación de las consecuencias, de las conclusiones con razonamientos lógicos, y vamos a mostrar en todo momento seguridad en lo que nosotros estamos haciendo y seguridad en nosotros mismos. Y también es importante la objetividad que se le exige, no debe verse o no debemos dejar que esto se vea desvirtuado por prejuicios que pudiéramos tener, ¿sí? Entonces esto es lo que respecta a las habilidades y competencias que debe tener un auditor en calidad, ¿sí? Una vez que nosotros vamos a cumplir o hemos cumplido todos estos pasos para poder llevar a cabo la norma o las directrices que nos da la norma 19.011-2018, nosotros podemos tener procesos llevados acorde a normativas internacionales. Aquí les he puesto un gráfico en el que resume las competencias de los auditores, ¿sí? Sus conocimientos, sus habilidades son importantes, tanto conocimientos genéricos como conocimientos específicos en la disciplina que nosotros vamos a auditar. Debe tener la educación, la formación y la experiencia. Estas son cualidades personales que todos nosotros como auditores debemos desarrollarnos. Una vez que nosotros tengamos toda la capacitación, podremos llevar a cabo programas de auditoría para sistemas de gestión que nosotros consideremos importantes o de relevancia dentro de nuestra organización, ¿sí? Esto ha sido lo que respecta a la norma 19.011-2018, que, como decíamos, son las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión que se lleven a cabo en nuestras diferentes instituciones. La próxima clase, ya para terminar, vamos a hablar sobre los sistemas de gestión, ¿sí? ¿A qué nos referimos
con estos tan nombrados sistemas de gestión. Eso sería todo por la clase de hoy. Les agradezco mucho. Una buena noche.